Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde al siguiente tema de esta semana, que corresponde a... ¿observan bien la presentación? Sí. Ok, entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que se conoce como pagos parciales. Dentro de estos pagos parciales vamos a ver lo que es la regla comercial y la regla de los saldos insolutos. Este es otro ejercicio derivado de lo que son los intereses simples, muchachos. Tanto los descuentos bancarios, descuentos en cadena y estos tipos llamados pagos parciales se conocen, son derivados de los intereses simples. Ya la otra semana vamos a empezar con el otro tipo de interés. Ya van a ver que ese tipo de interés, que es el compuesto, ya lleva otro tipo de ejercicios también. No solo el general, sino otros derivados de ellos. Entonces, cuando hablamos de pagos parciales, muchachos, me dice que en las actividades comerciales es frecuente la costumbre de utilizar obligaciones en las que se aceptan pagos parciales o abonos a buena cuenta dentro del plazo de la obligación, en lugar de un solo pago en la fecha de vencimiento. Aquí, muchachos, aquí es importante, no es lo mismo la cuota que yo doy en el banco mensualmente a dar un pago parcial. ¿Por qué? Porque son dos tipos de obligaciones diferentes, dos tipos de compromisos distintos. Aquí yo digo, presto 1.000 córdobas y dentro de un año los pago con todos esos intereses. Eso. Pero en el banco yo digo, presto 1.000 córdobas y voy a dar mensual tanta cantidad. Eso es otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de pagos parciales, nos referimos a obligaciones que están dándose dentro de un plazo y que yo tengo todo ese año hasta que se cumpla la deuda y yo cancele. El pago parcial, ¿qué es? Se da a lo largo de la deuda. Yo puedo ir dando abono, ¿ya? Hasta que se termine la deuda. Para el tratamiento me dice las obligaciones que permiten pagos parciales o abonos dentro del periodo o plazo de la obligación, en lugar de un solo pago, ¿verdad? Que es hasta la fecha de vencimiento, como les decía aquí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los pagos parciales, muchachos, nos vamos a referir a dos tipos de pagos parciales. Uno mediante el método de la regla comercial y otro mediante el método de la regla de los saldos insolutos. Aquí hay algo importante, dos cosas. Número uno, cuando hablamos de pagos parciales nos referimos a lo que es interés simple. Y número dos, este tipo de pagos parciales se dan a lo largo de todo el plazo de la deuda, sin embargo, no es un pago periódico, es decir, no es que lo voy a dar mensualmente, cuando yo pueda, cuando yo quiera, doy ese pago. Significa que si mi deuda es a un año y yo quiero dar 300 pesos, entonces de esos 1.000, dentro de 2 meses voy a dar, ahora dentro de unos 4 meses voy a dar, y así. Entonces, son pagos que se dan en cualquier momento, no está estipulada una obligación de pagarlo en un momento establecido. Cuando nosotros miremos los intereses compuestos, vamos a ver un tema que se llama las anualidades, que es donde nosotros, es la costumbre que hay acá, pues en otros países, que yo voy a pagar, bueno, incluso en otros países cambia un poco. Yo tengo una deuda y tengo la obligación de pagar mes a mes esa deuda, ¿verdad? Entonces ya eso ya recibe otro nombre. En el caso de este tipo de pagos, que no tienen una fecha exacta de darse, son pagos parciales. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar con la primera, que es la regla comercial. Les voy a pedir que le pongan mucha atención porque no es difícil, pero hay una serie de pasos que tenemos que ir haciendo poco a poco. Aquí nos vamos a ayudar del diagrama de tiempo-valor. Dice que esta regla nos dice que para los pagarés que pagan intereses deben calcularse en la fecha de vencimiento, independientemente de los montos de la obligación y de los diferentes abonos. La cantidad por liquidar en esa fecha es la diferencia entre el monto de la obligación y la suma de los montos de los diferentes abonos. Aquí nosotros tenemos una fórmula, X. Normalmente vamos a llamarle saldo, porque es lo que va a quedar. M es el monto original. ¿Qué es M? Esta M es el monto original, ¿verdad? O el monto de la deuda en la fecha de vencimiento, es como que yo diga, voy a pagar 1.000 córdobas hasta que dentro de un año. Ese 1.000 córdobas corresponde al valor del monto, es decir, el valor de esos 1.000 córdobas son los 1.000 pesos, van incluido el capital más los intereses. Ese es mi monto principal. Luego, si se fijan, tengo ahí unos montos pequeños, M+1, M+2, M+3. Cada uno de esos montos son producto de los pagos parciales que yo voy haciendo. ¿Qué significa? Que si de esos 1.000 pesos que voy a dar al final del plazo, yo se me ocurre dar 200, a esos 200 los voy a convertir en un monto.
Si no hay otros 100, los convierto en un monto. Entonces, de tal forma de que a la hora de hacer mi resta, me va a quedar un saldo. Esto es, muchachos, como que yo diga, tengo 1000 Córdoba y voy a dar 2 abonos de 300. ¿Qué me queda? 1000 menos 300, me quedan 400. Eso sería la idealidad. Pero como aquí se cobran intereses, yo no puedo hacer esta resta tan sencilla. Tengo que aplicar los intereses que se dieron en todo ese periodo de tiempo. Bien. Vamos a empezar entonces con el primer ejemplo. Fíjense bien, aquí tengo un primer ejemplo que me dice, sobre una obligación de 10.000 a un año de plazo, con intereses del 12%, el deudor hace los siguientes abonos. 5.000 a los 3 meses y 4.000 a los 8 meses. Me piden que calcule aplicando la regla comercial el saldo por pagar en la fecha de vencimiento. ¿Ven bien, verdad, la presentación? Sí. Ok, entonces vean, vamos a ir poco a poco. Si ustedes se fijan, el plazo es un año. Un año es lo mismo que diga 12 meses, así que vamos a calcular en el momento por meses. ¿Por qué? Porque los pagos de los abonos están dados en meses. ¿Ya? Entonces yo tengo una deuda de 12 meses y en el mes 3 hago un abono y en el mes 8 hago otro abono. Entonces vamos a empezar haciendo una pequeña diagrama de flujo, ¿verdad? Un diagrama de tiempo-valor. Entonces yo empiezo poniendo, mi deuda inicial son 10.000, ¿ok? Ahí empezamos, ese es el momento 0. Luego me dice de que yo en ese momento, los 10.000, voy a calcular el monto, es lo primero que haría. ¿Cuál sería el monto? Ahí tenemos, el plazo, un año, N1, el interés, 12%, que equivale a 0.12, ¿verdad? Y al final me quedan 10.000 por 1 más, 0.12 por 1. Al final, mi monto, al final de ese plazo, que es un año, equivale a 11.200, ¿ok? Ahí tengo. Esto sería si yo pago hasta que se cumple el año. Pero como voy a dar 2 abonos, entonces voy a hacer 2 cálculos más. El primer abono me dice que es a los 3 meses y corresponde a 5.000. Entonces, aquí es importante lo siguiente, hacernos una pregunta. Si mi primer abono es a los 3 meses, ¿cuánto tiempo falta para que la deuda termine, muchachos? ¿Cuánto tiempo falta? Si mi plazo son 12 meses y a los 3 meses hago un primer abono, ¿cuánto queda? ¿Cuánto falta porque la deuda termine en el momento de los 3 meses? 9 meses faltarían. Correcto, 9 meses. Entonces, ese es el plazo con el que yo voy a trabajar en el ejercicio. No es no es un año. Yo voy a ir contabilizando según los abonos. Y aquí lo importante es esa pregunta. ¿Cuánto falta para pagar? Entonces, como faltan 9 meses, ese es el plazo con el que voy a trabajar. 0.75 años. Y lo mismo pasa a los 8 meses. A los 8 meses del pago, pregunta, ¿verdad? Bueno, ahí después lo hacemos eso. Vamos al cálculo de la primera parte. El monto 1 sería entonces, ¿qué? 5.000, 1 más, por interés, 0.12 por el plazo, que sería 0.75. Y esa respuesta me da en 5.450. Ahí tendríamos mi primer monto. Si nos vamos al segundo abono, el segundo abono me dice que se da a los 8 meses. Vuelvo a hacer la misma pregunta, muchachos. ¿Cuánto falta para pagar la deuda? A los 8 meses. 4 meses. 4 meses. Y 4 meses en años equivale a 0.333, ¿verdad? 4 entre 12. 0.333 años. Entonces, ese plazo es el que voy a ocupar ahora para hacer mi segundo cálculo. Sí, dígame. Pero en los 3 meses, según usted, el plazo es 0.75, pero dividido 3 entre los 12 meses son 0.25. Sí, pero acuérdese de que los 3 meses no es el que voy a tomar en cuenta, sino los 9 meses. Y 9 entre 12. Ya. Sí, acuérdese de que 3 meses es mi referencia. En
a los 3 meses hago un abono. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto falta para pagar la deuda? 9 meses. Y 9 meses en años, 0.75. Entonces, ese es el dato que voy a meter en mi fórmula. No es 3 meses, sino 9 meses. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado en ese detalle. ¿Estamos claros? Prácticamente el mes 3 y el mes 8 no se ocupa para la fórmula, sino los complementos de ellos. Lo mismo pasa aquí. A los 8 meses de la deuda, ¿cuánto falta para que termine? 4 meses, que equivale a 0.333 años. Quiere decir que en la fórmula, eso es lo que yo voy a meter. Yo digo 4.000, 1 más, 0.12 por 0.333. Y eso me va a dar mi segundo monto, que equivale a ¿cuánto? A 4.159.84. Si tienen calculadora a la mano, muchachos, pueden ir haciendo los cálculos conmigo para ir comprobando, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, como no hay más abonos, hasta ahí termina. Si, por ejemplo, me hubieran dicho, y voy a dar un abono en el mes 10, ¿cuánto falta para terminar la deuda en el mes 10? 2 años. Digo, dos meses. Entonces, los 2 meses los convertimos a años. Y ese es el plazo con el que vamos a trabajar en la fórmula. ¿Ya? Entonces, prácticamente, el mes 10 no se ocupa el número 10 de meses. No se ocupa ese dato. Solo la referencia para encontrar el verdadero plazo. Entonces, ya una vez que tengo esos datos, solo me queda aplicar la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Ahí el saldo va a ser igual al monto original, al monto de toda la deuda, menos los montos de los abonos. Y ahí tenemos, como solo son 2 abonos, M1 y M2. Sustituyendo, ¿qué tendría? 11.200 menos, paréntesis, la suma de ¿quién? De 5.450 más 4.159.84. Por ende, mi saldo equivale a 1.590.16. Si fíjense en algo, si yo hubiera tenido 10.000 pesos y doy 2 abonos de 5.000 y 4.000, en la idealidad, ¿cuánto debería realmente? 1.000 nada más, ¿no? Pero como aquí estamos trabajando con intereses, prácticamente esos 590 corresponden a los intereses que se acumularon en todo ese proceso, ¿ya? Entonces, ese es mi saldo. Entonces, esto es lo que se conoce como la regla comercial. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros, muchachos? ¿O todavía hay dudas? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿les parece? Sí. Perfecto, aquí está, díganlo. Tiene una notificación de que se está compartiendo la pantalla. ¿Le puede dar ocultar para que se vean los datos de abajo? Permítame. Ya. Para que puedan ver, ¿verdad? Los datos. Ahora sí. Sí, ahí se miran. Ok. Sigamos entonces. Bien, entonces aquí tenemos que una deuda de 7.000 con intereses al 9% vence, dice, en 8 meses. Se paga, dice, 2.000 a los 3 meses. 2 meses más tarde se pagan 3.000 y me piden que calcule el saldo en la fecha de vencimiento, aplicando la regla comercial. Después vemos la siguiente regla. Bien, entonces hacemos exactamente lo mismo. Primero vamos a poner todos estos datos en nuestro diagrama de tiempo-valor o diagrama de flujo. Ahí tenemos el diagrama. ¿Qué es lo primero que vamos a poner? La deuda inicial. Son 7.000. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Tengo un primer abono a los 3 meses de 2.000. Y 2 meses más tarde, ¿qué significa? 3 más 2, 5. Significa que a los 5 meses doy otro abono de 3.000. ¿Ya? Ahí tengo ya mis datos puestos. ¿Qué es lo primero que normalmente yo hago? Primero encuentro el monto total de toda la deuda, que es a los 8 meses. ¿Cuántos son 8 meses en años, muchachos? Si nosotros dividimos 8 entre 12, me da 0.666. Entonces aquí solo sustituimos en la fórmula del interés simple. 7.000 por 1 más 0.09, que es el interés, por 0.666.
Y el monto con el que voy a, con el monto de toda la deuda equivale a 7.419.58. ¿Ya? Bien, vamos ahora a los otros dos datos. El primer dato me dice que se da a los 3 meses. Vamos a hacer lo mismo. A los 3 meses de la deuda, pregunta, ¿cuánto falta para pagarla, muchachos? 5 meses. Y esto equivale en años a 0.416. Si yo divido 5 entre 12, me da 0.416. ¿Ya? Con esto yo ya los meto en la fórmula. Ya tengo la cantidad, que es 2.000, tengo el interés, que es 9%, y tengo el plazo. Entonces la fórmula me dice 2.000 por 1 más 0.09 por 0.416. ¿Bien? Y la respuesta, este primer monto equivale a 2.074.88. Vamos a hacer lo mismo con el segundo pago, el segundo abono. A los 5 meses de la deuda, la pregunta, ¿cuánto falta para vencer? 3 meses. Eso equivale, al convertirlo los meses a años, en 0.25 años. Y vuelvo a hacer lo mismo. Ya tengo el plazo, ya tengo el interés, ya tengo el dato de 3.000, solo sustituyo. Aquí puse mal el dato, pero está la respuesta está buena, ¿vieron? 1 más. Y la respuesta me da en 3.067.50. Esperen, quiero ver algo. Sería 3.000, 1 más, 0.09. Ajá. 3.112.32 es ahí. Vamos a corregirlo porque no me fijé. Aquí era 3.000. Tenemos un número 100. 3.112. Aquí sería, aquí lo vamos a componer ya de un solo. Ok, entonces repetimos, ¿verdad? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Ya tenemos los datos, los 7.000, hicimos esto, la primera pregunta, ahí está mi respuesta, la segunda, ahí es donde teníamos el error. Entonces ahí sustituimos, es 3.000 por 1 más 0.09 por 0.416. Quiero ver. Profe. Ah, no, es punto 25, pues creo que lo estaba bueno. Ay, Dios. Sí, Quiero ver. Sí, estaba bueno. Bueno, lo voy a devolver todo, espérenme. Estaba bien. Ah, pues lo que yo tenía malo solo era el valor del 2.000, pero era lo mismo. Ah, pues estaba bien. Solo era ahí el error. Ahora sí. Ah, pues no había problema. El problema fue lo que en vez de 3.000 puse 2.000, pero el cálculo es el mismo. Ahí. Ah, pues entonces eso es la respuesta. 3.067.50. Ya con esos dos datos volvemos a hacer... Ajá, pregunta. El 0.416 es 0.25. Ah, sí, ahí también. Ajá, lo voy a componer. Es que como solo lo copié, pero la respuesta está correcta, ¿verdad? Sí, okay. Sí, la respuesta está bien. Ok, perfecto, gracias. Sí, entonces ahí está. Entonces repito, aquí, quedamos aquí. Ahí, entonces la respuesta es 3.067.50
y solo nos quedaría la parte de nuevamente el cálculo. El saldo va a ser igual al monto total menos los dos montos de los abonos. Hacemos el cálculo de esto, la suma, la resta, y la respuesta me da en 2.277.2. Y ahí tenemos entonces lo que se conoce como la regla comercial. Esta es la forma de trabajar este tipo de ejercicio. Bien, ¿dudas, preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, vamos a pasar ahora entonces al otro tipo de regla, que es la que se conoce como la regla de los saldos insolutos. Miren, al final las dos reglas se utilizan, pero una conviene más que la otra. Si yo soy la que debo, me conviene la regla esta regla anterior, ¿verdad? La regla comercial. Pero si yo soy el que cobro, me conviene la de los saldos insolutos porque esta genera un valor un poco mayor, ¿verdad? Entonces aquí hay que ver cuál conviene. Entonces me dice que esto indica que cada vez que se paga o se hace un abono debe calcularse el monto de la deuda hasta la fecha del abono y restar a ese monto el valor del abono. Los pagos parciales deben ser mayores que los intereses de la deuda hasta la fecha de pago. O sea, no esperen tener respuestas iguales, siempre va a haber una diferencia entre ellos dos, ¿ya? En el caso de la regla de los saldos insolutos, muchachos, yo no hago el monto hasta el final, sino que yo voy haciéndolo gradualmente según los abonos que me van dando, ¿ya? Entonces vamos a ver el mismo primer ejemplo que hicimos para la regla comercial y podamos hacer nuestras comparaciones. Igual, sobre una obligación de 10.000 a un año de plazo, con intereses del 12%, los dos hacen los siguientes abonos. 5.000 a los 3 meses, 4.000 a los 8 meses, y me piden lo mismo, calcular, aplicando, en este caso, la regla del saldo insoluto. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí tenemos nuestro diagrama de tiempo-valor. Ya sabemos que en el momento 0, la deuda es de 10.000. En el momento 3, a los 3 meses se hace un abono de 5.000 y a los 8 meses un abono de 4.000. Ahí tenemos ya los datos que necesitamos. Nosotros vamos a calcular, fíjense bien, aquí ya no vamos a calcular el monto total de la deuda. No, vamos a calcular un monto según los abonos que voy dando. Entonces, fíjense bien, desde el momento que tengo los 10.000 al primer abono, ¿cuánto tiempo pasó? 3 meses, ¿verdad? Entonces, estos 3 meses los convierto en años. Y aquí hago mi primer cálculo. Yo digo 10.000, 1 más, punto 12 por punto 25. Y tengo mi primer monto. Quiere decir que la deuda de aquí a 3 meses se convirtieron esos 10.000 en 10.300. Y como hubo un abono de 5.000, inmediatamente yo aplico ese abono de 5.000. Quiere decir que mi nueva deuda corresponde ¿a cuánto? A 5.300, muchachos. ¿Ya? Entonces, ya mi deuda no es 10.000, mi deuda ahora es 5.300. Ahora, este 5.300 lo voy a ocupar para mi segunda parte. Yo ya agarré los primeros 3 meses. Ahora voy del mes 3 al mes 8, muchachos. ¿Cuánto tiempo hay? Hay 5 meses, que equivalen a punto 416 años. De ese tiempo a ese tiempo, yo hago mi segundo abono. Entonces yo digo 5.300 por 1 más punto 12 por punto 416. El nuevo monto me da de 5.564.57. E inmediatamente hago el segundo abono que corresponde a 4.000. ¿Cuánto me da esto? Me da en 1.564.57. Como ya no hay abono, ya solo me queda terminar con la deuda. ¿Cuánto tiempo hay del mes 8 al mes 12, muchachos? Hay 4 meses, que equivale a punto 333. Y vuelvo a usar mi fórmula. Ahora con mi nuevo monto, que sería 1.564.57 más por, ahí se me olvidó poner el paréntesis, ¿se fijaron? 1 más 0.12 por punto 416. Vamos a, si no se pueden confundir.
Ahí tendríamos. Solamente hacemos la operación y este es mi nuevo saldo. Mi nuevo saldo equivale a 1.627.09. Si ustedes comparan, muchachos, ¿cuál da más saldo? ¿El primero o el segundo? ¿Mm? ¿Cuál da más saldo? ¿El primero o el segundo? El segundo. En el primero me dio 1.590 con la regla comercial, ¿verdad? Y sí, con el segundo me da 1.697. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que en la regla de los saldos insolutos salgo debiendo más, ¿verdad? Salgo debiendo más. ¿A qué se debe esto? ¿Quién gana más ahí? Si ustedes se fijan, aquí hay algo interesante, muchachos. Los dos abonos en la regla comercial ganan intereses. Es decir, a la hora que a mí me restan ese abono no me lo restan directo, los 5.000, ni directo los 4.000, ¿verdad? Me los restan con un interés que se aplicó en cada uno de ellos. Por eso, en la regla comercial resulta ser beneficioso ¿para quién? Para mí, si yo soy la deuda. ¿Por qué? Porque ese dinero que yo di resulta ganar intereses en algún momento. Y esos intereses están a mi favor porque hacen que mi deuda disminuya más. Caso contrario, en la regla de los saldos insolutos, si ustedes se fijan, los abonos de 5.000 y 4.000, miren cómo se aplican, muchachos, directamente. No ganan ningún interés, absolutamente ningún interés. Entonces, por esa razón es que el saldo resulta ser mayor en la regla de los saldos insolutos. ¿Cuál creen ustedes que ocupa el banco? ¿Mm? ¿La primera o la segunda? La segunda. Claro, el banco es bandido. Es una araña peluda del banco, muchachos. Obviamente que va a ocupar la segunda opción porque es la que le va a generar, obviamente, más dinero para ellos. Recuerden que ellos, ¿de qué viven los bancos? De los intereses. Únicamente de los intereses, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que se conoce, la regla comercial y la regla de los saldos insolutos. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Igual, ya ustedes conocen cuál es el dato de la regla comercial que les dio en el anterior. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos? Lo mismo, ¿verdad? Tenemos una deuda de 7.000, un abono a los 3 meses de 2.000, un abono a los 5 meses de 3.000, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué empezamos? Y obviamente la deuda dura 8 meses. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sacar el monto a los primeros 3 meses. Ya sabemos que son 3 meses que equivalen a 0.25 años. Hacemos la sustitución y me da un monto de 7.157.50. Inmediatamente hago mi segundo abono, mi primer abono, perdón, de 2.000. Mi respuesta, 5.157.50. Ese es mi nuevo monto. Me voy a la segunda parte, del mes 3 al mes 5, hay 2 meses, que equivalen a 0.166 años. Metemos el nuevo monto, sustituimos todo y nos da una respuesta de 5.234.55. Hacemos la resta del segundo abono, que corresponde a 3.000, y me da una respuesta de 2.234.55. Ya solo nos quedaría irnos al último monto, como ya no hay abono, directo. Entonces, del mes 5 al mes 8 hay 3 meses, que equivalen a 0.25. A la hora de sustituir, sustituimos el nuevo monto, que es de 2.234.55. Sustituimos, y el saldo que tenemos ahora equivale a 2.284.82. Entonces, de la misma forma que en el anterior, en esta regla del saldo insoluto, los abonos se dan o se restan directamente, mientras que en la del comercial ya sabemos que se restan junto con los intereses que ganaron. ¿Bien? Y eso es lo que se conoce como regla comercial y regla de saldos insolutos, muchachos. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Todo bien. Ok, entonces
esta era la clase que teníamos para el día de hoy con respecto a la regla de los saldos insolutos y regla comercial. Ya con esta clase del día de hoy terminamos la parte de los intereses simples. Ya la otra semana vamos a la otra parte, que son los intereses compuestos. Ya ya prácticamente en este momento llevamos la mitad de la unidad número 3, que es la matemática financiera. La otra mitad corresponde a la parte de los intereses compuestos y todos los métodos con los que se trabaja en esos intereses compuestos. ¿Ya? Entonces, para esta semana nosotros tenemos una evaluación número 2, muchachos, que vale 10 puntos. Está orientada en plataforma. Inmediatamente salgamos de la clase de hoy, se la voy a habilitar. Igual, como siempre hemos trabajado, tienen desde hoy hasta el próximo domingo para entregarla. Les voy a suplicar, muchachos, que sean puntuales en su entrega. Ya me han estado entregando tarde y ya les estoy poniendo puntos menos. No se molesten porque ese es el trato que hicimos, ¿verdad? Es importante el cumplimiento. Creo que 6 días es más que suficiente para hacer una clase, para hacer una prueba. Antes, en la presencialidad, esa prueba la hubiéramos hecho en la clase. ¿Y cuánto dura? 1 hora, 2 horas de clase. Y la tenían que hacer, ¿verdad? Ahora tienen 6 días y todavía me quedan mal. Entonces les voy a pedir, les voy a suplicar que por favor cumplan con la fecha. Si no, se les va a hacer esa penalidad. Cada vez que entreguen tarde, les voy a bajar puntos, ¿verdad? Y es no justo que les baje puntos, porque ya tal vez todo está bueno, pero ya entregaron tarde. ¿Ya? Entonces, les voy a suplicar que les sean puntuales. Ya, por el momento, con esta segunda evaluación, llevaríamos 20 puntos acumulados. Vamos con buen tiempo. Recuerden que como para la semana 8 tenemos nuestro primer parcial, ya para ese tiempo ya tendremos nuestros 30 puntos. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien con el sistema con el que estamos trabajando hasta el momento, muchachos? Sí, profe, está bien. Ok. Bien, entonces yo les voy a habilitar la clase del día de hoy. Inmediatamente salgamos de acá, les habilito la clase, la prueba, para que la vayan viendo. La prueba, al igual que otras veces, ¿en qué consiste la prueba, muchachos? Se la voy a poner rápidamente. Creo que la puse, no la puse. No, la voy a buscar. Aquí la tengo. Más que todo para que se den una idea. La prueba del día de esta semana, la evaluación de esta semana, como en otras ocasiones, la vamos a hacer siempre en grupo, perdón, en grupo no, la vamos a hacer por ejercicios diferentes, pues. A cada uno le va a tocar ejercicios distintos, así que revisen bien dónde está su nombre en cada ejercicio. ¿Qué se va a evaluar en esta semana? Descuento bancario, descuento en cadena y pagos parciales. ¿Ya? Entonces, prácticamente van a hacer 2 ejercicios. Por ejemplo, miren, eso es lo que les toca. Por ejemplo, ahí, este es un grupo que les va a tocar hacer estos 2 ejercicios. ¿Ya? Uno normal, aquí no voy a meterme mucho en el descuento en cadena porque es como el más sencillo. Entonces me voy a meter en el descuento bancario y en los pagos parciales. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, para el segundo grupo. Por ejemplo, en el segundo grupo les metí descuento en cadena y pagos parciales. En los pagos parciales, muchachos, los van a hacer siempre, aquí están revueltos, ¿verdad? Descuento en cadena, descuento bancario y pagos parciales. Entonces ahí yo se los voy a habilitar para que cada uno revise qué le tocó. En los pagos parciales, no olviden que tienen que hacerlo por los 2 métodos, regla comercial y saldos insolutos, ¿ok? No es uno, los 2. Si solo me hacen uno, el puntaje baja, ¿ok? Entonces, esta semana esto es lo que vamos a evaluar. Dudas, preguntas, hasta ahí. A ver, ayúdenme aquí para volver a visualizar y dejar de compartir. Aquí está. Ya lo tengo.
¿Quedamos claros, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces quedamos hasta ahí. Nos veríamos el próximo lunes, si Dios permite, en toda la semana, como siempre, a la orden por cualquier duda o pregunta con respecto a la clase o a la evaluación. ¿Oyeron, muchachos? Ok. Está bien, muchas gracias. Nos vemos. Hola, hija.